vamos a ir tocando durante los siguientes días algunos aspectos que son muy importantes en el concepto del tratamiento, del control de hipertensión arterial. Vamos a probablemente evaluar algunos conceptos que no dejan de ser interesantes para nosotros los que nos dedicamos a ver hipertensos, porque yo creo que la mayor parte de la gente finalmente tiene su consulta llena de hipertensos, ¿no? Esta es mi declaración de conflicto de interés y por supuesto ninguno en este momento. Entonces, cuando Juan Esteban me invitaba a dar la conferencia, me puso algunos títulos que creo que van a ser muy interesantes, que podemos ir discutiendo, porque vamos a ir de cosas como algo complejo de lo que vamos a hablar ahora, hasta cosas muy sencillas que creo que van a encajar muy bien la una con la otra. Así que vamos a hablar un poco de variabilidad de presión arterial, que es un concepto no nuevo, es un concepto muy viejo, pero que probablemente es al que menos atención le prestamos los médicos. Y entonces, fíjense que de la manera más simplista uno quisiera pensar que la hipertensión arterial es una cosa simple, ¿no? Uno puede sentarse en el consultorio, hacer la medida de la presión arterial y llegar a la conclusión de que este individuo va a tomar medicamentos durante el resto de su vida, con 2 o 3 mediciones y queremos ser muy apegados a lo que Suros nos enseñaba. Y entonces, perdón, hay cosas que uno debe ir considerando cuando uno evalúa al paciente hipertenso. Entonces, estos son los cambios que ustedes van a obtener en la presión arterial sistólica y la diastólica dependiendo del escenario clínico del paciente. Si contesta el teléfono, esperan un aumento de 10 milímetros de mercurio. Si el paciente está trabajando en el escritorio porque se le ocurrió que tenía que hacer algo cuando estaba en la consulta con ustedes, eso le va a subir 5 milímetros de mercurio. Si el paciente estaba caminando en el corredor antes de entrar con ustedes al consultorio, eso le va a aumentar 14 milímetros de mercurio a la presión arterial sistólica. Y entonces, como pueden darse cuenta, hay una amplia variabilidad de la presión arterial dependiendo de lo que deciden hacer o no. Y entonces, este es un monitoreo ambulatorio de 24 horas, este es un mapa normal, aquí tienen la presión arterial de 135, aquí está el 85, aquí tienen la variabilidad en verde, y vean ustedes, este paciente a diferentes horas del día, cómo presenta diferentes rangos de presión arterial. Por lo tanto, la primera conclusión es decir que la presión arterial no es flat, sino que todo el tiempo sigue una variabilidad que depende de muchas circunstancias clínicas en las que el paciente se va desarrollando. Este es el mismo escenario clínico, otro paciente, y ustedes pueden ver acá la hipertensión arterial tanto de predominio sistólico como de predominio diastólico con un patrón de no diper. Y vean ustedes también en este escenario clínico cómo existe una importante variación de la presión arterial con algunos valles que se vienen casi a la normalidad. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando ustedes analizan un monitoreo ambulatorio de presión arterial, a ustedes lo que les interesa saber es, bueno, ¿a qué hora qué le voy a medicar? ¿A qué hora se lo voy a medicar? Pero sobre todo interesa saber qué le voy a ofrecer yo al futuro a este paciente. Y entonces la charla de hoy en la tarde básicamente va a ser centrarse en qué ocurre en esta amplia variabilidad de la presión arterial y si aún tenerla en condiciones normales podría tener alguna implicación clínica para el paciente. Entonces, esto es lo que ustedes hacen a diario, esta es la evaluación de la clínica, este es el monitoreo ambulatorio de 24 horas. El monitoreo solo nos permite ordenar un poco la data que ustedes van obteniendo visita a visita. Y vean ustedes acá cómo en un mismo escenario clínico un paciente no es el mismo el lunes que el siguiente martes o que dentro de 3 meses. Sin embargo, probablemente cuando ustedes ordenan toda esta data y la trasladan a un monitoreo de 24 horas, van a notar que el comportamiento es el mismo, ¿no? Y que no sigue un patrón establecido, que es lo que uno debería estar considerando. ¿Cuál es la implicación clínica en ambos conceptos en este momento de la variabilidad? Que el paciente tiene un impacto en el índice de masa ventricular izquierda, o sea, el que el paciente tenga variabilidad de presión arterial constante y cambiante implica que va a tener una repercusión clínica en algún momento de su vida en el ventrículo izquierdo. Y entonces ustedes mandan a hacer un eco, el paciente tiene hipertensión de bata blanca y resulta que le dijeron que lo que tenía era una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo y como un personaje que tiene presión arterial normal puede empezar tempranamente a tener disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Y es esto, señores, lo que sucede. Lo que pasa es que la variabilidad de presión arterial realmente está considerada dentro de muchos conceptos clínicos, pero tal vez el más importante es entender que existen muchas fuerzas fuera de la misma
presión arterial que van a impactar aumentando la variabilidad, como por ejemplo la rigidez arterial o el sistema de barorreflejos, el estímulo del medio ambiente, la conducta. Y entonces el momento en que el paciente está probablemente va a determinar hacia dónde va. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando ustedes analizan las 24 horas, el día y la noche, o la diferencia o los cambios de presión que existen durante el día y la noche, van a ver cómo hay cierta tendencia cuando el paciente tiene cambios de variabilidad de presión arterial, va a aumentar el riesgo cardiovascular y probablemente la mortalidad o los desenlaces fatales desde el punto de vista clínico. El viaje que vamos a hacer el día de hoy es para entender por qué nuestro paciente debe ir a un tratamiento en que lo vuelva un poco más controlado en este aspecto. Fíjense que cuando se escribían las guías latinoamericanas el año pasado, hipertensión arterial, yo le decía al profesor Sanchetti, ¿qué hace uno con este valor de 120/70? En teoría aquí estamos normales todos, ¿no? Con 120/70 todo el mundo diría es normal. Pero ¿qué sucede cuando tú tienes que ponerle apellido a la hipertensión y te tienen que decir que eres un hipertenso con Diping, un hipertenso con Rising o un hipertenso normal? Fíjense ustedes lo importante que es llamarle a Pedro por su nombre, ¿no? Pedro López. Entonces es un hipertenso, no de hiper, es un hipertenso de hiper. ¿Por qué esto cobra importancia? Porque cuando tú tienes en consideración cuál es la variabilidad que debes de tener para poder definir el apellido de la hipertensión, entonces te topas con cosas como esta, ¿no? El paciente que tiene 130/85 ¿estará hipertenso o no estará hipertenso? No tenemos estudios que puedan sustentar la intervención farmacológica en este grupo de pacientes, o al menos no publicados aún, en donde nosotros podemos justificar qué sucedió en este individuo que obtuvo más de 20 milímetros de mercurio cuando dormía. Sin embargo, cuando nosotros hacemos estudios de dinámica vascular o nos vamos a estudiar el mapa, empezamos a encontrar que todos estos datos empiezan a salir en números rojos. Y entonces, ¿será que este aumento del valor de presión arterial tiene algún impacto? Pues pareciera que sí lo tiene, ¿no? Porque cuando uno empieza a analizar desde el punto de vista clínico qué es lo que está sucediendo acá, probablemente esas discretas evaluaciones de la presión arterial van a tener un impacto a futuro que es necesario considerar. Entonces, básicamente vamos a discutir que cuando hablamos de variabilidad hay tres escenarios clínicos que debemos valorar. La relación que existe entre la sístole y la sístole y el tiempo, y la diástole y el tiempo. Y vamos a tratar de entender cómo esta relación va teniendo un impacto a la hora de predecir eventos cardiovasculares futuros. Y entonces ustedes tienen aquí la relación, aquí tienen los índices, aquí tienen en un escenario clínico qué es lo que sucede. Aquí ustedes tienen la presión sistólica, aquí tienen el patrón de relajación diastólica, y se ha considerado que esta derivada de presión diastólica que transcurre durante el tiempo, entre más se alarga o más se mantiene, es probablemente la que causa la distribución inversa en los patrones de pronóstico desde el punto de vista cardiovascular. Y fíjense que esto es tan viejo como que ya fue publicado desde 1914 en el Journal el British Medical Journal. Y entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes analizan la sobrevida que tienen los pacientes en los que se afectan los índices de variabilidad, ustedes pueden notar aquí que desde el punto de vista clínico mueren más pacientes y sobreviven menos pacientes que tienen alteración de los límites de variabilidad. Y entonces, señores, la variabilidad de presión arterial es un rango que uno debería considerar hoy, tener muy en consideración, al igual que la variabilidad glucémica, que va a ser otra probablemente conferencia en otro momento. Y entonces vean ustedes aquí, estas son subpoblaciones, aquí están los pacientes añosos, aquí están los pacientes añosos con frecuencias cardíacas bajas, y nuevamente aquí les muestro los índices de variabilidad. Y vean cómo estos pacientes añosos con frecuencias cardíacas bajas, aún modificando la frecuencia cardíaca cuando la presión varía, también la sobrevida se altera. ¿Y qué sucede cuando ustedes hacen un análisis multivariado en el que van a analizar la mortalidad? Aquí tienen ustedes la mortalidad. La mortalidad total fue de 76 pacientes, 67 muertes fueron en pacientes añosos y 43 en aquellos pacientes que tenían desde el punto de vista clínico frecuencias cardíacas bajas. Sin embargo, el impacto desde el punto de vista estadístico fue similar. Por lo tanto, a uno ya no le gustaría solamente tener al paciente con frecuencias cardíacas bajas, sino que también le gustaría a uno tenerlo con una variabilidad de la frecuencia cardíaca probablemente también controlada. Y entonces vamos a esto que nos encanta ver a los médicos. Es una gráfica un poco
sobrecargada, así que se las voy a resumir acá. Aquí ustedes tienen el monitoreo ambulatorio de presión arterial, aquí tienen el DIPIC normal con una variabilidad normal, que es el primer mapa que vimos en la segunda diapositiva, y aquí tienen ustedes la hora del sueño con una variabilidad de hipertensión sistólica con una desviación estándar que va de más de 10 a 12 milímetros de mercurio. Vean ustedes, lo estrecho es nada más 1.4 milímetros de mercurio. Si el paciente es normal y ustedes encuentran que existe una amplia variabilidad, el riesgo cambia a intermedio. Pero si el paciente ya es hipertenso y sobre todo de predominio nocturno, el paciente se convierte de muy alto riesgo. Y entonces, ¿hacia dónde va orientado este riesgo? Ok, pongamos el escenario más clínico de la rigidez arterial, que es la enfermedad renal crónica. Y vean ustedes acá, entonces, en este escenario clínico, las cosas que le suceden a este tipo de pacientes. Primero, tienen aumento de la rigidez arterial. Segundo, tienen disfunción cardíaca. Y tercero, o como están desarrollando la enfermedad renal crónica, pues retienen sodio, lo que aumenta el arterial stiffness, tienen glomerulosclerosis, lo que aumenta los valores de presión arterial. Y entonces, ¿qué es lo que le pasa a este grupo de pacientes? Cuando ustedes tienen un grupo de pacientes con hipertensión, por ejemplo, arterial resistente y los llevan a ablación de las arterias renales, ustedes consiguen reducciones bien interesantes de los valores de presión sistólica y diastólica que incluso se podrían sostener durante los siguientes 6 meses. Pero ¿cuál es el comportamiento de la variabilidad? ¿Se da que el hecho de que yo pueda reducir 28 milímetros de mercurio después de colocarle una ablación a la arteria renal va a cambiar el patrón de DIPIC del paciente? Pues probablemente no. Aquí tienen ustedes en el momento de la ablación el seguimiento a 3 y 6 meses y miren cómo el debut del paciente hipertenso en cualquiera de los escenarios clínicos no varió. Y cuando esto uno lo va a traer a variabilidad de frecuencia cardíaca, aquí tienen los pacientes respondedores, en la segunda fila los pacientes no respondedores, el seguimiento nuevamente de la línea base a 3 y 6 meses en los respectivos colores y vean cómo la variabilidad de frecuencia no varía, pareciera descender ligeramente durante el tercer mes, pero a partir del sexto mes se empieza a incrementar nuevamente. Por lo tanto, tratar la hipertensión arterial resistente a través de la ablación de arterias renales modifica los valores de presión, pero no modifica el patrón clínico del paciente ni tampoco el concepto de variación. ¿Y ahora qué sucediera si yo tuviera un evento cerebrovascular agudo? Aquí nuevamente, aquí tienen en quintiles, aquí tienen el escenario clínico. Vean ustedes la presión sistólica, la presión diastólica. Y esto es el deterioro cognitivo, esta es la variabilidad del paciente. Y vean ustedes cómo tratar a los pacientes que han tenido evento cerebrovascular y que aumentan sus periodos de variabilidad, va dependiente no solamente del tratamiento médico, sino del deterioro cognitivo del paciente. Por lo tanto, los pacientes que tienen eventos cerebrovasculares que tengan aumento de variabilidad de frecuencia cardíaca, tienen mayor deterioro cognitivo también. ¿Y qué sucediera? Este es un metaanálisis de pacientes que eran pacientes no dippers, y entonces se trató de valorar aquí si la diferencia entre el grosor íntima media de la carótida o de las placas de las carótidas en estos pacientes con hipertensión y variabilidad de predominio nocturno era diferente, y se encontró que efectivamente son diferentes. Los pacientes no respondedores o que no descienden durante la noche tienen un mayor grosor de la íntima media y una mayor cantidad de placas ateromatosas. Y entonces, al final del día, cuando uno analiza todos los metaanálisis que hay importantes, vean ustedes cómo los pacientes que no descienden o los no dippers tienen un peor pronóstico que los pacientes descendedores. Existen escenarios clínicos que se vuelven muy importantes. Este es rigidez arterial y esto es la medición de la velocidad de onda de pulso a nivel de la arteria. Y vean entonces cómo los pacientes que tienen, mientras aumentan su variabilidad de frecuencia cardíaca, también tienen un aumento de la velocidad de onda de pulso. Y esta podría ser no constante, sino mantenerse nada más presente en los momentos de mayor variabilidad. Por ejemplo, cuando están bajo mucho estrés. Y esto es muy importante también porque este es un daño que va directamente asociado al fenómeno vascular sistémico. ¿Y qué sucede entonces en este grupo de pacientes? Cuando empieza la variabilidad de presión arterial y esto transcurre durante los días, entonces aumenta también la rigidez de la aorta. ¿Qué es lo que más nos interesa entonces si regresamos a un poco más atrás en este concepto? Estos son pacientes obesos que eran hipertensos y
comparados con un grupo de pacientes normales, y este fue el impacto de la variabilidad de presión arterial sobre la geometría del ventrículo izquierdo. Y vean ustedes cómo este grupo de pacientes obesos, hipertensos y con alta variabilidad obtuvo más hipertrofia concéntrica del ventrículo izquierdo que el grupo restante de los pacientes. ¿Y cuál fue la conclusión más importante de este estudio? Que la variabilidad y la hipertrofia de la deformación del ventrículo izquierdo estaban directamente asociados, obviamente, a la obesidad, al no tratamiento y a la variabilidad de presión arterial en este escenario clínico. Por lo tanto, ¿qué es lo que nosotros hacemos entonces en el consultorio día a día? Es simplemente esto. Esto es visita a visita. Aquí tienen ustedes nuevamente en quintila las tomas de presión arterial. Aquí tienen ustedes la mortalidad cardiovascular, la enfermedad renal. Aquí ustedes tienen una escasa variabilidad de presión entre visitas y aquí ustedes tienen el alto impacto, ¿no? El paciente que tiene variabilidad de presión arterial que ustedes no detectan a tiempo desarrolla más enfermedad renal que síndromes coronarios agudos, falla cardíaca o incluso muerte. Y eso es un análisis del estudio LIFE en que nos muestran básicamente las mismas conclusiones, ¿no? Aquí tienen ustedes las variabilidades, las desviaciones estándar en diferentes escenarios clínicos, el infarto, el stroke y la enfermedad coronaria. Y cuando uno pretende analizar nuevamente cuál es el impacto visita a visita en el programa BP Care, lo que uno encuentra es que realmente existen pocas consideraciones clínicas en la decisión que ustedes toman al principio de la medición. Esto es lo que ustedes hacen en la oficina, esto es lo que hacen a través del monitoreo ambulatorio de presión arterial, y si pueden ver acá, en los pacientes tanto controlados como no controlados, la decisión que ustedes toman la van a seguir tomando el resto de la vida. O sea, el valor de presión arterial con el que catalogan al paciente probablemente es el que se va a quedar. Otra consideración clínica que debemos de tener y es muy importante es el síndrome obstructivo de apnea de sueño. Aquí tienen ustedes el momento de la apnea, la elevación hasta 200-110 milímetros de mercurio de presión arterial, luego viene la respiración normal, nuevamente viene la apnea y con esto nuevamente la elevación consistente de la presión arterial. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que cuando uno valora el índice de hipopnea-apnea en este grupo de pacientes y uno analiza los valores de presión arterial, este es el valor de presión arterial solo de la medición del estudio. Vean ustedes cómo este paciente puede tener diferentes grados de hipertensión arterial. Recuerden que el problema del paciente con apnea de sueño no es que se duerme, es que se despierta con cada apnea que hace, ¿no? Entonces, el problema son los despertares, la liberación de cortisol y de noradrenalina es probablemente lo que los complica. Y aquí tienen ustedes el patrón no DIPER de este paciente con apnea de sueño comparado con un paciente que es considerado como normal. Vamos a las conclusiones. Tenemos muy claro que la variabilidad de presión arterial es algo que mata, ¿sí? Y que está directamente asociada a la mortalidad cardiovascular, sobre todo si tiene un diping que es inverso y que sobre todo si tiene un predominio nocturno. Por lo tanto, yo creo que una consideración a largo plazo es ir pensando si tenemos que hacer más estudios desde el punto de vista clínico. Que el impacto de la variabilidad tiene que ver con el grosor íntima media, con la rigidez arterial, la dilatación mediada por flujo y la actividad de la endotelina. Por lo tanto, pacientes que tienen variabilidad tienen aumento en estos parámetros. Y miren los riesgos atribuibles. Esta es la siesta de la tarde entre las 2 y las 6. Vean el valor de presión arterial muy diferente al del mismo paciente cuando duerme. Y es probablemente esto lo que explica el evento cerebrovascular durante las primeras horas de la mañana. Probablemente una de las preguntas obligadas sea: ¿hay que hacerle mapa a todo el mundo? Probablemente la respuesta es que sí, ¿no? Este es el ciclo circadiano y el patrón de ciclo circadiano en un estudio de Jesús López es el patrón de 56% del patrón fenodiper en este grupo de pacientes. ¿Y cuáles son las controversias finalmente? Que se genera un círculo vicioso en que la variabilidad estimula las arterias y con los cambios hemodinámicos pueden ser cambios que van desde corto hasta largo plazo, ya sea latido a latido o después de un año de estar ustedes evaluando al paciente. Entonces, la hipertensión, aunque suene ridículo, que es una enfermedad que es de todos los días y que la vemos fácil de tratar, es una enfermedad que nosotros deberíamos estarle poniendo mucho más atención. ¿Por qué? Porque lo demuestra este ejemplo. Estos son pacientes con hipertensión de bata blanca, que fueron los que tuvieron en este estudio la mayor tasa de complicaciones. Así que el hipertenso de bata blanca obligadamente deben de descartarle la bata blanca. Y entonces, al final, este es el hogar, el monitoreo ambulatorio, esto es en la oficina, y vean cómo en el escenario clínico finalmente también, son pocas las cosas que cambian.
Entonces, ya sea que el paciente se monitorice en casa o que ustedes decidan hacerlo, de todas maneras probablemente el impacto al final va a ser el mismo. Lo que sí es interesante es que cuando uno evalúa el escenario clínico de todos estos comportamientos de presión arterial, más del 90% de estos pacientes tuvieron una variabilidad de presión que fue considerada de muy alto riesgo. Por lo tanto, eso implica que una buena cantidad de pacientes que ustedes se les están yendo por ahí pueden tener una variabilidad en el escenario de muy alto riesgo. Y esto les debería obligar a plantearse cuál va a ser el seguimiento durante los siguientes al menos 3 años después de conocer al paciente. Este es el modelo de Kaiser permanente que ha sido muy bueno y con lo que yo creo que se han obtenido la mejor cantidad de resultados. Así que, muchas gracias.